Saludo a todos los que me siguen en mi canal. Hacía días que no entraba por aquí, pero hoy vengo de nuevo con algunas reflexiones sobre Cuba, porque Cuba está viviendo una realidad que es desesperante. Uno de los primeros, bueno, voy a hablar de dos temas hoy. El primero es acerca de que Cuba, para muchos tal vez sea una fiesta, eh, eh, la salida de los cubanos, los paroles a los cubanos, pero realmente para el patriota y para la patria de forma general debe sentirse adolorida, porque Cuba debe estar dolida de perder la cantidad de hijos que tiene. El tema dice: suman 86.000 cubanos con parole humanitario aprobado hasta marzo del 2024. Ya de ellos hicieron entrada en el territorio de Estados Unidos 84.000. Eso es hasta aquí. Si analizamos la cantidad de cubanos, la cantidad de hijos que está perdiendo la patria. Pero no es solo con paroles. Cuba está perdiendo sus hijos por todas las vías. Podemos hablar ahora del grupo de cubanos que está viajando a pelear, que han mandado los dictadores a pelear a Ucrania por Rusia, que muchos de ellos van a morir por allá y muchos de ellos también se van a quedar, que no van a regresar. Pero también hay que hablar de la cantidad de cubanos que mueren en el estrecho de la Florida tratando de atravesar por la Florida y que muchos logran atravesar y Cuba los pierde porque se quedan a vivir en Estados Unidos. Hay que hablar también de la cantidad de cubanos que con sus visitas a los volcanes pues se quedan, atraviesan Nicaragua, vía Nicaragua, y cogen la frontera de México para penetrar a Estados Unidos. Hijos que pierde Cuba ahí también. Hay que hablar de los cubanos que se están haciendo ciudadanos españoles, que son muchos los cubanos que se hacen ciudadanos españoles, también dejan al país. Es decir, que cuando nosotros podemos seguir citando ejemplos, porque se quedan los deportistas, se quedan obreros que salen por contrato a otros países. Es decir, Cuba pierde, pero analicemos a quiénes pierde. ¿Quiénes es la mayoría de las personas que se van de Cuba? Pudiéramos hablar arriba del 95-98% son cubanos jóvenes. Los que impulsan un país. La fuerza vigorosa es la que pierde el país a cada día. Pero los dictadores, como lo que les interesa es que le lleguen remesitas para ellos echarse en el bolsillo, porque trancan por todos los lados, no quiere que entre remesas, sino es por agencias gubernamentales para ellos echarse el dólar en el bolsillo y darle papel sanitario. El papel sanitario no, el papel ni periódico, porque bueno, sí, el papel periódico ese granma que le llaman peso cubano, porque no le sirve para nada, es lo que le dan al cubano. Y por todos los lados van bloqueando al cubano y lo hacen salir huyendo de ahí. ¿Por qué? Porque hablan de miles de cosas aquí, que el bloqueo, que lo otro, que lo otro. Y realmente nosotros podemos ver que no, el bloqueo es interno, el bloqueo es de los dictadores tratándose de apropiarse de cuánto kilo entra a Cuba. Hemos visto cosas horrendas en estos días. Por ejemplo, vi una foto por ahí por Facebook. ¿Qué hice viendo, señor? 3 hombres con una arañita, 2 jalando adelante como bueyes y uno guiando el araíto, aquel, una arañita que ni entra a la tierra, tratando de preparar un pedacito de tierra para sembrar algo que comer. ¿Usted cree que así se puede ser productivo? ¿Usted cree que así se puede sustituir la comida del pueblo cuando hoy en día con maquinaria se arregla la tierra, se siembra, se cultiva, se recoge, se trilla el producto? Se hace todo a máquina, a gran velocidad. Y el cubano todavía con una cohita abriendo un hueco para meter un cangrecito de yuca o un granito de maíz. No, chicos, no. Ahora también sale sin casa, haciéndose eco de que él hace trabajo voluntario y dicen que la producción subió no sé cuánto. ¿Por qué no se quedan trabajando en la agricultura? De todas maneras, ellos como dirigentes del país no sirven para nada. Pero también tratan de engañar, al menos al que es campesino, el que vivió en el campo como yo vivo, se da cuenta. Perdón.
de la falsedad de la cuestión. Aparece Díaz-Canel con una guataquita que nadie en el campo la tiene, porque incluso el cabo se le ve que es engomado para que no se dañe las manitos, guataqueando, aparentemente haciéndose como que guataquea el maíz, entonces está desde la parte de afuera del campo de maíz, porque el campo de maíz en que dicen que están guataqueando está más limpio que probablemente la casa de Díaz-Canel. Y otra cosa que es mentira, que se ve que es mentira, el maíz cuando tiene el tamaño que está ese que está ahí metido Díaz-Canel, es un maíz que está cerrado. Ya está tratando de botar espigas. A esa altura el maíz no se guataquea, se le deja que tenga alguna hierba debajo, porque cuando el maíz pare y no tiene sostén, tiende a caerse. La hierba que tiene ahí al pie de la mata ayuda a que la mata de maíz no se caiga y que por ende si se vira la mazorca no caiga al suelo, porque si cae al suelo se nace. Esas son técnicas que utilizan todos los campesinos desde tiempos inmemoriales. Ahora, ¿qué hace Díaz-Canel haciéndose que está guataqueando con la cantidad de necesidades que hay en el país de controlar cosas de delincuencia, de robo, de falta de comida, ¿qué hace Díaz-Canel haciéndose que está trabajando? Yo nunca he visto un presidente de ningún país del mundo haciéndose pasar porque es pequeño agricultor, que trabaja en el campo. Incluso, no en el campo. No van a trabajar a ninguna fábrica, incluso visitan una fábrica y van como turistas y le van explicando el proceso a él, pero ninguno coge un tornillo ni ninguno coge una llave para apretar un tornillo, mucho menos para guataquear. Esto es una falta de respeto más a la población cubana, que ni ellos trabajan, ni ellos dirigen. Lo único que hace falta, no, que van a acabar con el hambre. Para acabar con el hambre en Cuba lo único que tiene que quitarse los dictadores del medio, quitarle el gobierno del medio y dejar que el campesino produzca. Y reducir el gobierno como ha hecho Milei o Bukele. Y que, como dijo Bukele, cuando nadie roba, el dinero sobra. Y estoy hablando de que el dinero sobra cuando nadie roba, porque vamos a la otra parte del video y es el caso del buque de petróleo que fue rechazado, que estuvo rondando las aguas de Cuba y no lograron nunca descargarlo y tuvieron que ir para allá, para el país ese muy pobre que no tiene incluso hoy ni gobierno, pero sí tenían con qué pagarle el petróleo al tanquero Túnez y se fue de Cuba sin poder descargar el petróleo. Vamos a escucharlo en la voz de Cao. En Cuba, los barcos extranjeros con alimentos o combustibles se han retirado sin entrar en puerto por falta de pagos. Este es un detalle no menor que se le escapó al mismísimo viceministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez Oliva. De hecho, hay un tanquero proveniente de Túnez, el Ecofleet, con 260.000 barriles de petróleo. Estuvo casi 2 meses dando vueltas cerca del puerto de La Habana y terminó yéndose a Jamaica. Y además, otros 10 buques cargados de alimentos también estuvieron merodeando puertos de la isla sin que al final entraran a descargar la mercancía, se supone que por no tener garantía de que Cuba luego les iba a pagar. Así que hoy lo que vamos a hacer es... Bien, analizando el comentario de Cao, que bueno, las fotos están en todos los periódicos, incluso esto se está hablando aquí, pero esto se le fue a un ministro dentro de Cuba de que el carguero tuvo que irse. Pero lo bonito de esto es que nos hablan de bloqueo y que el bloqueo, y cuando no pueden meternos en bloqueo nos dice que las sanciones de Estados Unidos que no le permiten. Ellos, como pudimos ver aquí, la cantidad de buques que llegan a Cuba, y en verdad que hay un bloqueo porque el gobierno no les paga, y como el gobierno no paga, ellos no descargan las mercancías. Los puertos de Cuba están bloqueados para estos barcos
que incluso ya ellos hicieron el contrato de que llegaran a Cuba. Pero entonces, ¿qué pretenden? Que lleguen a Cuba y ya como fueron la carga, quieren que se las dejen fiados, porque después que llegan fiados lo descargan y ellos después no pagan. Y por eso es que ya no quiere descargar nadie si ellos no pagan el dinero antes de descargar la mercancía. ¿Vieron entonces por qué son los apagones? Porque Cuba no tiene dinero con qué invertir en petróleo, aunque ellos sí tienen reservas, porque ahora cuando se dieron las grandes protestas estas, pusieron la corriente y se arreglaron las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Entonces, el problema es de descaro. Incluso Cuba ha tenido la osadía de petróleo que entra a Cuba, vendérselo a otros países. Cuba no, los dictadores, perdón. Cuba como tal no piensa, lo que piensan son los dictadores. Y por supuesto piensan bastante mal, porque el pensamiento de ellos es vivir ellos, volverse millonarios ellos, para cuando esto se acabe de derrumbar, todos ellos salir huyendo y con su fortuna plantarse en otros países. Vemos aquí que dice que no solo este tanquero llevaba 2 meses alrededor de Cuba tratando de que le descargaran el petróleo, que le pagaran, y tuvo que irse a Jamaica. Jamaica es un país pobre del tercer mundo, pero sin embargo el petróleo fue descargado en Jamaica. Y además, el hambre, la miseria que hay en Cuba, 10 buques con alimentos se mantuvieron alrededor de Cuba, también no especifica la cantidad de tiempo, y tuvieron que irse sin descargar, incluso cantidades de carnes provenientes, creo que me dijeron, de Argentina, y no podían descargar en Cuba porque el gobierno cubano no tiene dinero con que respaldar el desembarco. Y como Cuba, vuelvo a repetir, le debe al mundo entero y no le paga, porque incluso esto es bueno irlo recordando siempre, que el que empezó con esta cantaleta, que ahora quiere echarle la culpa nada más a Díaz-Canel, no. Esta cantaleta empezó con Fidel Castro, que se echó años gritando que la deuda externa era impagable, es decir, pedía dinero, se adueñaba del dinero y después decía que no se podía pagar. Por eso fue que le cantaron, y le están cantando ahora a la dictadura, toma chocolate y paga lo que debe, pero en Cuba no se puede tomar ni chocolate, porque el chocolatín de Fidel nunca llegó a la población, y este que está anunciando, Díaz-Canel también, que está anunciando otra vez chocolatín para el pueblo, no va a llegar, porque ellos no son capaces de cumplir ninguna promesa, ni el vasito de leche, ni el chocolatín, ni los huevos, ni la carne de pollo, ni la carne de res. Es decir, que ellos nunca han cumplido un compromiso. Y este tampoco lo van a cumplir. Y ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo cubano va a seguir soportando esta dictadura que mata al pueblo de hambre? ¿Y hasta cuándo los dictadores estos no se van a dar cuenta que ya ellos no sirven, que el país cada día tiene menos, que vamos en retroceso y que no hay tal bloqueo? Porque el bloqueo, bueno, sí hay un bloqueo, ese que está alrededor de los puertos de Cuba, que no dejan descargar la mercancía porque no son capaces de pagar. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, compártanlo, hagan sus comentarios y espero que le llegue a más personas.